Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer realmente poder estar con ustedes, aunque sea de esta manera online. La realidad es que hemos recibido la invitación de parte del ingeniero Matías Bolsinetti, que tenemos que agradecer muchísimo, y ser una parte de este ciclo de charlas que se vienen dando a través de la vivienda de hormigón industrializada in situ. Vamos a ver un poco el tema de las ventanas. Al principio una parte más teórica y por mi parte, y luego va a estar Adrián Miníquel hablando un poco de lo que es la colocación y las patologías, contarle que, bueno, somos parte de este proyecto desde lo que es la plataforma El Hormigón en cuanto a la vivienda de hormigón industrializada in situ, con empresas todas de excelencia, como verán. Así que la verdad es un honor ser parte y poder darles esta charla. Antes de comenzar, pueden ir leyendo las pautas, como es muy sencillo el esquema de cómo seguir para hacia lo que es el webinar, cómo tienen que ver para ver la presentación y cómo tienen que hacer para conseguir su certificado una vez finalizado el tema. Entonces, brevemente contándoles esto y agradeciendo nuevamente esta participación, quería comentarles un poquito lo que vamos a ver. La idea es darle una idea general de lo que es el concepto de la eficiencia energética y particularmente lo que nos atañe, que son las ventanas. O sea, dentro de las ventanas, cuándo es una ventana eficiente, cuáles son las características del PVC, que es nuestro métier, y brevemente lo que es tecnoperfiles, los antecedentes que hay, porque hay muchos antecedentes en el tema, tanto locales como internacionales. Contarles un poco el tema de la etiqueta, que es muy importante porque existe una etiqueta. Muy breve contarles lo del aplicativo, si es necesario, y lo decide desde allí Matías en cuanto a una segunda charla, podemos avanzar un poco más en el aplicativo, pero creo que con esto es suficiente. Y recién después, cuando terminemos de ver un poco el contexto mundial, pasaremos a la segunda parte de la charla junto con Adrián, que como les decía va a comentar un poco más el esquema de colocación y las patologías más recurrentes. Entonces, ya entrando en tema, es contarles un poco desde nuestra visión a qué nos referimos cuando hablamos de eficiencia energética, porque se habla muy comúnmente y a veces uno no tiene muy en claro si un concepto tan básico que es ser eficiente es consumir menos, que depende básicamente de dos cosas. Por un lado, la demanda energética, que obviamente eso va a ir de alguna manera acotado a que sea una construcción eficiente. Y para que sea una construcción eficiente, más allá de que tenemos que mirar obviamente una orientación, el diseño, que tenga un buen aislamiento, que tenga una buena ventilación, acá está el punto importante que tenemos que tener en cuenta, que es que sean materiales sostenibles. La todo el grupo que venimos trabajando en esto de la vivienda industrializada en hormigón son materiales sostenibles. Eso es una condición sine qua non que unen este grupo, que la verdad es muy interesante. Entonces, desde el tema y desde el punto de vista del material sostenible, es decirles que ¿qué debemos ser? Básicamente responsables con un diseño a nivel del medio ambiente, no solo ser un ahorro energético, sino que tiene que ser un material que fácilmente sea reciclable y también ser parte de un esquema futuro que todavía es lento en nuestro país, pero es en la economía circular. Y todo esto, la verdad es que los productos de PVC ayudan de alguna manera a proteger el ambiente y cumplen con todas estas características. Entonces, cuando hablamos de un edificio sostenible o de un edificio verde, que es lo más común que solemos oír, generalmente ¿de qué se habla? Se habla de estos cuatro puntos. Hablamos de los residuos, hablamos del agua, hablamos de las emisiones y del uso de la energía. Estos dos puntos últimos son los que más la abertura influye. Y fíjense que son porcentajes grandes dentro de lo que es en el edificio verde. Estamos hablando entre un 33 y un 39 en emisiones, en lo que el edificio es responsable,
y en el uso de la energía entre el 24 y el 50. De ahí en volver a insistir que es fundamental que los materiales sean sostenibles, que logremos tener una calidad ambiental interior como corresponde y sin tener que llegar a utilizar de entrada, que obviamente es mejor tener una energía renovable, hacer un buen uso de la energía. Eso es algo que es fundamental que tenemos que tener en cuenta. Entonces, contándoles un poco esto, vuelvo al punto, ¿a qué nos referimos con una construcción eficiente? Si yo analizo lo que es la envolvente y hago una buena aislación, tanto en lo que es paredes y ventanas, ahí es un mix entre paredes y ventanas. Como siempre digo, no podemos mirar la ventana sola, tampoco podemos mirar la pared sola. Y el consumo de energía que tengo a través y de emisiones a través de esa ventana, utilizando materiales y formas que me permitan esa reducción, voy a tener a veces hasta un 38 o un 30% de ahorro. Entonces, no es nada menor que tengo que analizar eso. Si a eso le sumamos que estos son valores que lamentablemente la matriz se sigue repitiendo en la Argentina, es la misma matriz de hace años, donde el 25% de ese consumo es residencial, o sea que es un consumo muy grande, seguido de lo que es la parte industrial, pero es un consumo muy importante, y que de ese 25%, si tomo un edificio, estamos hablando que en climatización se me está yendo un 50% entre calefacción y refrigeración, tenemos que tener muy en cuenta entonces, como decía, que nuestra ventana, y ahí está la incorporación del concepto, sea una ventana eficiente. Primero porque me va a ayudar a contener tanto lo que es el frío como el calor, dependiendo de en qué estación estamos hablando, y lo mismo la lluvia, pero algo importante que a veces no tenemos en cuenta, que me permite que esa energía que es natural y gratis me ayude a acondicionar la vivienda. Entonces, son conceptos que los tenemos que tener muy en claro como para el día de mañana, cuando estamos haciendo nuestro diseño, utilizar una ventana que sea eficiente, como este proyecto que de por sí, el de vivienda industrializada, analiza en su totalidad que sea sustentable y que sea algo que sea muy bueno en la parte energética. Como les decía, si a eso encima yo tengo que analizar que el 29% de las emisiones son parte de la vivienda, y dentro de ese 29%, si miramos que el 20% es solamente la parte de lo que es la abertura, 20% o más, porque si hablamos de una abertura grande, estamos hablando de más, tenemos que tener muy en cuenta que es fundamental. El día de mañana, ya crea que quiera certificar Edge o quiera certificar LEED, mi ventana de alguna manera me ayuda a sumar puntos en estas tres, en el caso de LEED, en estas tres categorías: materiales y recursos, en calidad ambiental y en energía atmósfera. Ahora, sin tener que llegar a un Edge o a un LEED, tenemos que ser responsables con el medio ambiente, tenemos que tratar de analizar cómo hacer para ser de alguna manera más eficiente, y ahí de alguna manera se juntan nuestros objetivos con lo que es lo de la vivienda industrializada, y por eso somos parte de este grupo. Porque básicamente nuestras ventanas de alguna manera aportan a lo que es en la vivienda industrializada en muchos de estos puntos. Obviamente voy a tener una calidad homogénea, voy a tener un tiempo de obra menor, por supuesto es sustentable, el impacto, como hablábamos, al medio ambiente es menor, los riesgos son menores, por lo tanto, con todos estos puntos los costos son menores. Me da una posibilidad, en este caso que estamos haciendo una webinar, de capacitar, y los errores obviamente van a ser menores. Entonces, básicamente que de alguna manera nos sumamos a este proyecto por eso. Entonces, volviendo al tema de ventana eficiente, básicamente siempre decimos, tiene que estar bien especificada. Si una ventana está mal especificada, está una tipología que no corresponde a una zona, voy a tener un problema. Si está mal fabricada, que ahí eso es algo que lo va a ver más Adrián, voy a tener problema. Y si está mal instalada también. Por eso hacemos hincapié que un sistema de ventana eficiente, que es
el marco y el vidrio, y eso ahora lo vamos a ver en detalle más adelante, y los herrajes, básicamente es un sistema. No es el vidrio solo, no es el marco solo, básicamente me va a tener que dar confort, tiene que estar bien especificada, bien fabricada, instalada y utilizada. Hacemos hincapié en estos puntos. O sea, no es suficiente que yo mire la zona geográfica, cómo se emplaza, la presión de viento, qué orientación, qué usuario va a ser, porque eso es importante. Pongo una tipología de una corrediza frente al mar, donde no es lo ideal. Pongo un oscilobatiente donde hay niños y no van a saber utilizarla. Entonces, ese tipo de puntos son fundamentales en la etapa de proyecto. Por eso insistimos en la especificación. Ahora, después tenemos tipologías. Dentro de lo que es los perfiles PVC hay desde doble contacto a lo que son corredizos, todas líneas. O sea, puedo tener de abrir hacia el exterior o al interior, puedo tener oscilobatiente, que es la que abre y bate también como banderola, puedo tener una banderola, puedo tener una pivotante. El tema es, por eso insisto, en que esté bien especificada, poner bien los datos en la planilla, chequear según la zona, según la presión de viento, cuál es la medida acorde, si no saltar de una línea a otra. Aquí, aunque brevemente, les muestro que dentro de lo que es nuestro sistema tenemos varios sistemas. O sea, si yo tengo una corrediza, tengo 3 sistemas de corrediza. Tengo la Jumbo, que es para líneas de hasta 3 metros o más. Tengo la línea Prime, que es la típica hasta lo que es un balcón hasta 2,50 metros. Estoy con la Advance para ventanas más chicas y lo mismo sucede con doble contacto. Tengo un marco más chico, un marco más grande. La gran ventaja que yo siempre digo en el PVC es que la condición en el PVC es intrínseca, o sea, no me va a variar la calidad, pero sí tengo que analizar, lo vamos a ver después con el etiquetado, que no tenga problemas de infiltración ni de estanqueidad, entonces para eso es fundamental que esté, vuelvo a reiterar, bien especificada. Entonces, esto estamos hablando básicamente de los puntos que tengo que tener en cuenta respecto del perfil. Siempre hablamos, como decía, de sistema de ventana y si bien lo nuestro no es el vidrio, es fundamental que el vidrio esté bien especificado. Coloco una buena ventana con un vidrio monolítico y voy a tener un valor de K muy alto, que después lo vamos a ver, 5,70, mientras que si estoy hablando de un doble vidriado ya bajo a 2,8. Entonces, estos conceptos son fundamentales. Según la zona donde está, voy a tener que analizar qué tipo de vidrio voy a estar colocando. Si es un vidrio con low WIP, probablemente para una zona que esté muy expuesta, donde necesite también un factor solar diferente, la Patagonia, o si es en el pleno norte o estamos en la zona pampeana. Eso es un poco lo que les voy a contar más adelante con el etiquetado, que de alguna manera nos ayuda un poquito como herramienta a diseñar. Entonces, como les decía, es un sistema la ventana. Voy a tener el marco, voy a tener el vidrio. Obviamente que el beneficio de un DBH es fundamental, me va a evitar ese efecto de condensación que con el PVC también ayuda muchísimo a evitar ese esquema de condensación. No voy a tener ningún esquema de contaminación sonora, no voy a tener el efecto de muro frío. Entonces, ahora después, ¿cómo compongo ese DBH? ¿Qué tipo de espaciador le pongo? Bueno, hay un montón de temas que ya capaz que es para ver más específico con el tema del vidrio, pero sí tener en cuenta que son valores que tengo que analizar en una ley de vidrio de seguridad, según en qué zona me encuentro, si tengo que colocar un vidrio laminado, templado o termoendurecido. Todos estos conceptos los comento muy general, pero la idea es que cuando ustedes proyecten, analicen que la ventana en su totalidad. Y en su totalidad influye también el herraje. El herraje, en el caso del PVC, es fundamental porque todas nuestras líneas son herrajes de multipunto, que no es lo normal en otras líneas. Entonces, eso hay que insistir mucho porque le da una calidad de cierre y de hermeticidad que probablemente no lo tenga con otras líneas. Todas nuestras líneas de PVC llevan esto y por lo tanto tienen un muy bajo mantenimiento. Entonces, todos estos conceptos, como les decía, y ahí, ¿cómo es el aporte de la abertura de PVC?
y ya entrando un poquito más en las características del PVC. Por esto que les decía, o sea, si yo elijo una ventana que sea eficiente, que este sistema, como bien ven, industrializado con hormigón in situ, me da una medida más exacta, me da una forma exacta donde yo ya tengo una forma mejor de colocar, tengo una medida estandarizada, todos esos aportes que me da de alguna manera este sistema ayudan, como veníamos diciendo, a lo que es la ventana para que sea eficiente, porque estoy mirándolo en un todo. Y yendo a las características del PVC, básicamente tenemos, como les decía, el material intrínsecamente es un material que tiene un valor de conductibilidad tan bajo que ayuda a evitar la condensación. Entonces, el riesgo de condensación junto con el vidrio, porque si hubiera tenido un doble vidrio y tengo un marco de otro material, como en el caso del aluminio, que es un material excelente, pero es conductor, voy a tener condensación justamente en el aluminio. Acá, como el PVC con cámaras, entre 2 y 3 cámaras, seguramente eso ayuda también a que la conductibilidad sea muy baja y me ayuda también, como en este caso aclaramos, para lo que es la parte acústica, o sea, no solo parte térmica, sino para la parte acústica. Estas fotos son del Teatro Colón para que ustedes tengan una idea de los usos que ha tenido y si bien está en la parte interna de lo que es el alrededor de la parte de la escenografía, de lo que es el marco escenotécnico, porque obviamente como es monumento nacional no se puede tocar la fachada. Si recuerdan, cuando fue el Bicentenario se hizo todo y son unas carpinterías ciegas. Por otro lado, como les decía, ¿qué es lo importante? Esto lo va a explicar seguramente más Adrián, pero mostrarle por qué tengo esa gran estanqueidad y esa impermeabilidad tanto al agua como al aire, porque el perfil va soldado y va soldado tanto el perfil como ven aquí el burlete, eso es fundamental. El burlete es de PVC y va soldado, entonces eso me da una calidad de infiltración muy superior a otro sistema. Como les decía, van todas termofusionadas. Estas son unas obras hechas frente al mar en Punta del Este. Por otro lado, es un material que es absolutamente inerte, no lo afecta la corrosión. Esto es una obra colocada frente a lo que es también en el mar, en Necochea, y no tiene ningún al material en sí, ya sea con su material como lo ven en blanco o como es en el caso que después les mostraré foliado, logra las mejores de las condiciones. No le afecta el ambiente salino, como estábamos hablando, esto también es en Punta del Este, para que se den idea de distintos proyectos y cómo el material se comporta. Ni tampoco lo que es la contaminación en lo que es en las ciudades, como lo que es en la parte de los climas más extremos que podamos tener también, que es esta la foto que les quería comentar, que es una remodelación que se hizo dentro de Marambio, para que vean que va desde el extremo más caluroso de calor al extremo más frío sin que ningún clima lo afecte. Eso hace que obviamente no tenga mantenimiento, sea sustentable, es ignífugo, o sea, es un material que se autoextingue, se chamusca, si queremos decir burdamente como palabra. Eso es una obra realizada en Bariloche, donde tuvieron un inconveniente y fíjense, por eso le quisimos sacar la foto para que vean cómo queda el material. Eh, Estas son algunas de las condiciones que básicamente les comentaba desde el PVC. Todo eso hace a lo que hablábamos al principio, ¿no? El gran ahorro energético que me produce el material. Entonces, si yo diseño con un material que es sostenible, como hablábamos de entrada, voy a tener una baja de consumo importante. Este es un hotel Sheraton que se había hecho en Iguazú y se hizo toda la modificación también. Entonces, y actúa, que esto es fundamental también, en lo que es ruptura de puente térmico. Eso es un punto muy importante para todo el tema de la vivienda en hormigón. Si no, yo tengo que estar buscando un material en la ventana y tratar de chequear que no tenga un puente térmico entre mi ventana y lo que es el material de lo que es la pared. El PVC ayuda a eso y ayuda en el esquema de colocación que va, no quiero entrar en ese detalle porque lo van a ver en un ratito con Adrián. Entonces,
Todas estas características, como les decía, más la perdurabilidad, porque son materiales que tienen por encima de una vida útil de 50 años, hacen que, no en Argentina, porque todavía no hemos llegado al uso de 50 años, pero en Europa, que es donde comenzó, ya estén con ese esquema de economía circular, porque están de alguna manera demoliendo o reciclando las carpinterías y volviéndolas a utilizar. Es un material que con un mínimo sin casi utilización de energía, nosotros mismos en la fábrica nos sucede así, uno reutiliza con ese scrap para lo que son perfiles de contravidrio, perfiles de contramarco, etcétera. Entonces, esa es la gran calidad que le puede dar lo que es el PVC. Básicamente, entonces, una vez que les comenté lo que era el PVC, contarles en sí por qué Tecnoperfiles. Bueno, dentro de Tecnoperfiles tenemos la planta en Podestá, es una planta que cuenta con 7 horas y tenemos sede donde tenemos un depósito muy importante. Tenemos filiales tanto lo que es en Brasil, en México y en Chile. De ahí hemos hablado en su momento también, tenemos obras con este esquema de in situ que hemos hecho ya de alguna manera indirectamente con nuestros clientes de Brasil, que es muy, muy conocido el sistema de lo que es la vivienda industrializada en hormigón, lo mismo que también en México. Así que nuestros distintos hermanos latinoamericanos de alguna manera nos han comentado de lo bueno que es este proyecto. Por eso estamos convencidos de ello y somos parte. Por otro lado, comentarles que la formulación de nuestro PVC, y eso creo que es un punto muy importante, se hace con una composición que es TROP, que es la de tomando la radiación solar más importante. Nosotros les comentaba, más allá de esas filiales, exportamos a 20 países, con lo cual le vamos desde Aruba, Cuba, etc., hasta lo que es el extremo sur, como les decía, Marambio, y no hemos tenido nunca ningún problema en nuestra formulación. Contarles muy brevemente cómo es nuestra planta, como les decía, en Buenos Aires, en la zona de Podestá. El día de mañana hay después les puedo pasar también a través de Matías el link, hicimos una charla que figura desde adentro, entonces se va mostrando cómo es la planta, más que ahora no se está pudiendo ir a verla, lo que es la parte de extrusión, lo que es la parte del centro de distribución, como ven en el extremo de la derecha, contarles de alguna manera cómo está conformado. En el centro ven lo que sería la fábrica, las extrusoras que ven en los costados del lado derecho, Krauss-Maffei, porque toda la tecnología es europea, el PVC tiene una tecnología europea, es una empresa netamente argentina, pero la tecnología es de avanzada y es europea. En lo que es la extrusión, como les decía, en lo que respecta en el PVC, es alemán. Las matrices, trabajamos con una matricería de Greiner que es austríaca, tenemos un laboratorio de calidad realmente de excelencia. Bueno, en eso contar también más Adrián, porque él estuvo muchos años a cargo de lo que era la parte del laboratorio, con lo cual van a poder ver en nuestro laboratorio desde lo que es el horno de envejecimiento que tenemos, que es una cámara. Esto es algo muy, muy importante para el PVC porque emula de alguna manera lo que es tanto el xenón en lo que es el sol, la humedad y lo que es lluvia para poder ver cómo se comporta el material. Tenemos una cámara de envejecimiento en alemana, similar a los ensayos que se suelen hacer en INTI, donde podemos ensayar una abertura de 2,5 metros por 2,5 metros y ver cómo actúa la infiltración, a la estanqueidad y a lo que es el viento, que algo brevemente cuando hable del etiquetado les cuento. Y con esto comentarles cómo es nuestro ADN, como decimos, ¿no? Partiendo de lo que es el compuesto que viene de lo que sería Unipar, antes Solvay, desde Brasil. A partir de ahí, todo lo que se le agrega desde el dióxido de titanio, mejorar el impacto, y como ven con las distintas banderas para que ubique la tecnología que utilizamos, que es de una excelencia, tanto lo que es en el foliado, que sería el caso de
Continental y lo que es en los adhesivos de Cleaver, o como es en el caso de la foliadora, a nuestros perfilados que trabajamos con Bar que es español. Esto para dar unos grandes rasgos y que vean qué tecnología hay detrás. Como les decía, en el caso de los foliados, trabajamos con lo que es la marca Sky, que es alemana, con un esquema de pigmentación fría, aquí Cool Color, que es lo que hace que refracte el 80% de los rayos UV. Es toda la gama de colores que tenemos en stock, más estos dos también que se han agregado como novedad. Entonces, para no ser tan pesado y arduo el tema de la parte técnica, ya contarles que es algo más que se suma a lo que es la vivienda, y en este caso se suma a lo que es la ventana, que es la etiqueta. Contarles, aunque sea brevemente, como les decía antes, más allá de no llegar a un esquema de LEED o a un esquema de EDGE, cómo podemos certificar, cómo podemos etiquetar, qué nivel de calidad le podemos dar a la vivienda. Entonces, básicamente desde IRAM, que bueno, de ahí yo conozco a Matías y los trabajos que él viene haciendo arduamente en IRAM, por nuestro lado con la ventana lo mismo, hemos sido parte de distintos subcomités, entre ellos el de la norma 11900, donde se trabajó arduamente para tener una etiqueta para lo que es la vivienda. En este caso es contarles por qué la etiqueta. La etiqueta es algo, como siempre digo, que eh, incorpora al cliente, no solo al que hizo la etiqueta, sino también al cliente. Tiene que ser algo sencillo que pueda ver, y tiene que ser una herramienta para el usuario final también, para saber qué es lo que está comprando, qué es lo que está construyendo. Entonces, cuando empezamos a trabajar dentro del punto de la ventana, empezamos a ver cuáles eran los puntos fundamentales en España, que es nuestra tendencia a lo que es la ventana. Trabajábamos desde el 2012 con este tema, y la gente de España estaba bastante, obviamente, más avanzada en el tema. Ellos insistían mucho con el tema de la certificación y la etiqueta, por eso les decía que sin tener que llegar a un esquema OLED, podemos tratar de tener una certificación, porque de alguna manera le permite al usuario estar incorporado, ya sea algo nuevo o existente, y lo utilizan como una herramienta. Quise poner aquí algunas filminas para que vean qué antecedentes, como les decía al principio, hay en lo que respecta a otros países. En el caso de España, la primera normativa, como ven, la han tenido en el 79, mucho tiempo atrás. En el Código de Edificación del 2000 fue incorporado, y si bien la etiqueta, que es esta, la española de ventana, estamos hablando, esta es la etiqueta de la ventana, no es obligatoria, sí el marcado es obligatorio. Y aquí les quise poner algunas páginas que lo pueden buscar tranquilamente si se fijan en Google, que hay un decreto del 2013 donde exige que la certificación sea obligatoria. Como les decía, es una herramienta muy poderosa. Para vender o alquilar tienen que tener esa certificación. Por otro lado, ellos venían promoviendo un plan Renove que seguía vigente hasta este año, obviamente con el tema del COVID, no sé si lo van a correr un poco más. La filmina anterior era de la zona de Madrid, y esto, como ven, era en la zona de Valencia y en la zona de Castilla y La Mancha, con lo cual vemos que es algo que era este plan Renove. Ellos, para poder hacer una renovación de una abertura, tengo que utilizar una carpintería de alta calidad, tiene que ser aluminio con ruptura, si no, no, o sea, con RPT, PVC o madera, y obviamente con un DBH. Entonces, si encuadra en ese esquema, es como si tuviéramos dentro de nuestro esquema un crédito a través de lo que fuera de Nor o de Sur. Ese es el esquema que ellos tienen, por eso figuraba el valor que yo les mostré en la filmina anterior. En Portugal es algo obligatorio, directamente es obligatorio, o sea, para poder hacer un recambio. Yo tengo desde el 2018 una etiqueta que es obligatoria en ventana. Entonces, sin seguir de otros países,
tan lejanos o con una tecnología capaz superior, quise colocarles cómo están haciendo ahora en Chile. Esto es en Chile. Chile está trabajando mucho con la certificación también a través de su ministerio y también, como ven, con un esquema similar de códigos de colores, que es lo más común que yo suelo ver en un electrodoméstico, en una heladera o en un lavarropa o en un aire acondicionado, que como les decía uno no duda. Entonces, aquí contarles muy breve, porque no son todas las normas que hay, pero algunas para que vean que había una base de leyes, desde la ley en Buenos Aires que me exige que tengo que tener confort la casa, y hay una serie de normas IRAM. En Rosario tienen una ordenanza, en Buenos Aires, aquí en Capital, hay otra. Y estas son las tres que les quise colocar como más últimas, si quieren decirle. La 11900 con las modificaciones que se hizo, que es la etiqueta de vivienda, o sea, yo puedo hacer, aunque no es obligatorio, voluntario, una etiqueta, y si entran en la página lo van a ver, del gobierno. La de etiqueta de ventana, que esto es fundamental y mi intención es contarle para que les quede al menos la duda, entrar en el aplicativo y usarlo como una herramienta porque es gratuita, y saber que, por ejemplo, en Santa Fe ya la ley, de alguna manera, de la norma 11900 ya es ley, o sea, es obligatorio para las viviendas. ¿Eso qué hace? Me posiciona en una calidad de vivienda superior. Entonces, para poder compartir un poquito más de igual a igual, que sea una vivienda sustentable como la que aquí estamos proponiendo. Y obviamente, como le decía, todas las aberturas de PVC, sea las que sea que estemos hablando, lo cumplen. Esto es un sacado de la página de lo que es en Clarín, para que vieran desde cuándo es. Esto fue noviembre del año pasado. eh, Básicamente hacen esquemas de prueba piloto y capaz que les daba que la vivienda estaba en un nivel entre D y E, y cambiando el envolvente, que ahí está lo importante de lo que hablábamos acá en la vivienda industrializada, más para obra nueva, esto fue de obras realizadas, y cambiándole la ventana yo puedo saltar automáticamente a un nivel B. Entonces eso es importante para que tengan en cuenta todo este proyecto, la calidad de vivienda que estamos hablando. Todo basado, como les decía, con esta norma 11900, que es esta etiqueta. Entonces, eso es un punto importante, poder hacernos valer, y cuando hagamos nuestra vivienda con un sistema de alguna manera, como el ser industrializado, con otra calidad, eh, darle la posibilidad de tener la etiqueta, ya que sea, aunque no es algo obligatorio, lo ayuda a entender al propietario qué tipo de vivienda, y en el caso de la abertura en sí misma está colocando. Como les decía, si ustedes entran a la página de Argentina.ar, va a estar en la parte de etiquetado todas las posibilidades de etiquetado hay, de los de electrodomésticos, de los vehículos, y cuando llegamos al tema de vivienda, dentro de vivienda está también el de ventanas. Como les decía, no es menor, porque la Argentina tiene un compromiso, tanto si lo leen ahí, cuando entren en la página, obviamente acá no es el momento, hay un acuerdo de París y hay objetivos de diseño sostenible, entonces tenemos que cumplir con lo que de alguna manera pactamos. Creo que esa es también una de las premisas importantes de este grupo. Entonces, yendo a eso y entrando un poco más, esta ya es la etiqueta de la ventana. O sea, la ventana exterior tiene una norma propia, que es la 11507-6. Esta norma, de alguna manera, y les cuento un poquito cómo se lee, yo voy a tener en una misma etiqueta cómo se comporta mi ventana en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, porque tengo un mapa completo de la Argentina que después les muestro las zonas. Entonces, ¿eso qué hizo? Que fuera complejo, estamos del 2012 trabajando hasta poder publicarla en el 2018 y también ponernos de acuerdo, obviamente. Un trabajo muy arduo que se hizo con las cámaras, pero en IRAM y con el INTI. El INTI es el que de alguna manera llevó la voz cantante en lo que era el proyecto. Yo fui parte del subcomité, pero la verdad es un orgullo cómo se trabajó. Contarles que, digamos, de esta línea hacia arriba, yo lo que voy a estar viendo es
lo que corresponde a calefacción, aunque chiquito, fíjense ahí dice que es las categorías de calefacción. Después les voy a contar bien cómo son las zonas, pero son 4 zonas continentales y la quinta, que sería la parte peninsular de Argentina, por eso son las 4 columnas y la quinta de lo que sería Tierra del Fuego, etcétera. La banda de colores, igual que ustedes la ven en un aire acondicionado o en un lavarropa o en una heladera, que ya en esos casos es obligatoria, pero llevaron los pasos exactamente como estamos andando ahora. Y aquí debajo son las características de la ventana, las medidas, el valor del K, la transmitancia térmica, el valor del K en cuanto primero figura el del vidrio y lo que es en el perfil, o sea, el marco. Ahí ven lo que les decía, el concepto de ventana eficiente, o sea, me influyen los dos, es el vidrio y es el marco, no es uno de ellos dos solos. El factor solar, que es fundamental, después les cuento algo en otra filmina, y después las características del vidrio. Aquí arriba me va a decir, y nada menor, en vez de esto como le figura ahí Tecnoperfiles, va a figurar quit, porque desde que tenemos el aplicativo sale a través del quit, o sea, va a salir el número de quit, va a salir la tipología, si es corrediza, lo que sea, y de qué marca, y aquí abajo me va a salir, y es importante también, un código QR. Ese código QR yo voy a poder con un aplicativo leer y saber todo el cálculo y todo lo que hicieron. Entonces, bueno, ¿cómo estamos ahora que le conté un poco de la etiqueta? Al día de hoy es cumplimiento voluntario, se hizo a través de lo que es de IRAM. Hay un aplicativo que ahora les voy a contar, que es del Ministerio de Energía, ahora Secretaría de Hacienda. El 4 de julio, ahora falta 2 días, estoy dándome cuenta, 2, 3 días, eh, vamos a estar haciendo lo que es, cumpliendo el año de lo que es el aplicativo. Por otro lado, el día de mañana el cumplimiento, cuando sea obligatorio, va a ser a través de la Secretaría de Comercio. Y les quise colocar estos 3 puntos acá, que no es menor, porque esto va de alguna manera complementando o atado, si quieren decirle, a lo que es que hay un plan nacional de etiquetado, obviamente ahora va más lento por todo el tema de la pandemia. Hay pruebas piloto que se están haciendo y en varias ciudades, después les voy a contar en dónde, y hay un manual de estándares mínimos que no es menor, que se hizo el año pasado, que también lo pueden sacar de la página del gobierno, que es un manual de estándares mínimos de vivienda de interés social. Entonces, así como con el proyecto de vivienda industrializada se completa, que cumple con todos esos estándares, en el tema de la carpintería me va a pedir que esté etiquetada. Entonces, de alguna manera yo tengo que colocar una ventana, como hablábamos al principio, eficiente, si no, no voy a poder etiquetar ni la carpintería, ni de alguna manera tampoco voy a poder etiquetar la vivienda, porque no voy a poder lograr llegar a ese estándar mínimo. Entonces, contándole un poco esto, ya entro más en la norma, contándole qué zonas hay. Como le decía, no se siguieron las zonas bioambientales, porque si no era imposible tener 26 zonas y ponerlo en una sola etiqueta. Esto, así como se ve simplificado, fue un trabajo muy, muy arduo del INTI, porque se tuvo que hacer un análisis de la densidad poblacional, la calefacción horas día de cada lugar, eso agregado a analizar qué épocas era invierno, qué épocas era verano, cómo dividirlo, y bueno, llegamos a este esquema donde tenemos la zona 3, que es la que estamos aquí en Buenos Aires, o lo que sería de La Pampa, la zona 1, como les cuento, en todo lo que es hacia la cordillera, lo que es la zona 2, hacia todo lo que es otro lado, lo que es en la parte más mesopotámica y demás, y la zona 4, que sería patagónica. La zona 5 es Tierras del Fuego, Islas, Antártida, o sea, todo lo que está fuera y es peninsular de alguna manera, y que se tuvo que hacer una categoría diferente por las inclemencias que tiene. Entonces, contarles esto es, si yo soy un profesional y el día de mañana quiero hacer una etiqueta, obviamente que siguiendo los pasos de la norma IRAM 11576, voy a poder tranquilamente hacer ese cálculo y ver de alguna manera en qué nivel de la etiqueta quedo, ¿no? Perdón.
si es la A, B o cualquiera de cuáles estas me da. ¿Qué son los datos que voy a tener que tener en cuenta? El modelo de la ventana en cuanto a si es, como les decía, de abrir, corrediza, doble contacto, qué medidas de ancho y alto tiene. Hasta ahí eso va a ser lo único que ustedes van a tener que incorporar en el aplicativo. Si yo lo tuviera que hacer con la norma sin tener el aplicativo, voy a tener que pedirle a mi proveedor de perfil, sea aluminio, sea PVC o el material que sea, en realidad está cargado con aluminio y PVC, pues son los que trabajaron junto con el ministerio, voy a tener que tener ese valor del K, voy a tener que tener el valor del K del vidrio, la transmitancia térmica, voy a tener que conocer también la transmisión lineal del DBH espaciador, ahora después les cuento un poco más, y el factor solar tanto del perfil como del vidrio. Estos son lo que yo necesito básicamente. Con el aplicativo, con los dos primeros voy a poder simplemente entrar en el aplicativo y sacar la etiqueta, por eso ahora les quiero contar cómo hacer para que la utilicemos como herramienta y ver qué calidad estoy utilizando. Ahora, si no cumple con estas dos normas, la 11507.1 o la 2, que es no menos que la infiltración del aire, no voy a poder etiquetar. Esto lo recalco mucho porque directamente no voy a poder entrar en el aplicativo. Y eh, respecto a lo que es la parte de transmitancia térmica, que era lo que yo les comentaba aquí, los valores de K del perfil y del vidrio, al día de hoy, la norma 11507.4, como ven ahí, que se modificó en el 2010, tiene puestos estos valores. El valor del perfil del aluminio, que es un valor de 6, como les decía, es un material conductor, por eso tiene un valor de K muy alto. El perfil de aluminio con ruptura de puente térmico, que ya estoy con 2,85, y en el caso nuestro, que hablamos de PVC, fíjense que estamos en un valores 2,22 y en realidad menos, estos son de ahí para abajo, pues son los que figuran como máximo en la norma. Acuérdense estos valores de alguna manera para tener idea qué tipo de valor me va a dar en la etiqueta, pero después se los vuelvo a contar para que no estén en el aire. Respecto al factor solar, que era el otro punto que yo les comentaba aquí, ¿recuerdan el tema de lo que es el factor solar del perfil y del vidrio? No es más que, como dice ahí brevemente, la cantidad de energía solar que atraviesa la ventana. Obviamente, cuanto mayor es el factor solar, va a ser más la transmisión que tengo. Fíjense que es muy sencillo, no quiero entrar en detalle del vidrio, pero es la energía que es reflejada. Hay otra parte que es retransmitida, pero el factor solar es importante. Entonces, cuando miramos el vidrio, no es solo el K, sino el factor solar también. Esto que ven acá, aunque parezca mentira, influye también, es el espaciador que utilizo en el DBH. Si es un tradicional, que el que más comúnmente ustedes ven es el metálico, o lo que se llama térmicamente mejorado o warm edge, que es este estilo que son de otro color. Esto es lo que respecta a este punto que es la transmitancia lineal del DBH. Yo para que tengan una idea a qué se refiere cada punto que venía hablando. Esto en el aplicativo va a estar todo resuelto porque son valores que están precargados y esa es la gran diferencia. Volviendo un poquito, y ya vamos a las últimas partecitas de la charla, a lo que respecta al etiquetado, como les decía, otro de los puntos que me va a influir si yo puedo etiquetar o no una ventana era lo que recuerdan, yo les dije es la infiltración. Yo les mostré el banco que les dije que era un banco alemán, que ensayábamos lo que es a la infiltración, al aire, al viento y a lo que es la lluvia. Este es el ensayo que hicimos en su momento para Batimat en el 2018, una corrediza muy grande, tener, como ven, 3 metros de altura por 4 metros y medio, por eso lo hicimos en el INTI. Se hizo todo lo que es el ensayo. Ese ensayo nos dio un valor del perfil, acá no estoy hablando de la ventana, del perfil de 2,38 en la corrediza y una infiltración de 2. Esto que le aclaro, no es que tienen que acordarse los números, simplemente saber que hay una norma IRA en la que yo les decía 11507.1 que tiene 3 categorías
te tienen que acordar, si yo paso de 6, que es esta categoría, la ventana no califica para que la pueda etiquetar. Es eso solo lo que tienen que acordar. Si una ventana no tiene un valor de infiltración burdamente chiflete, o sea, tengo un problema de que entra el aire, por eso decía burdamente lo que es el chiflete, obviamente que yo esa ventana no la voy a poder etiquetar porque no es eficiente. Eso era un poco el concepto que les quería decir. Pero son todos valores que salen precargados, no van a tener que trabajarlos. También obviamente influye, como les decía, a lo que es, si tengo un tema de infiltración de aire, voy a tener un problema de agua también, y voy a tener problema también con una deformación al viento. Entonces, estas tres cuadros, que son las dos normas, la 11.507.1 y la 2, de alguna manera es muy importante que las tengan en cuenta porque si no cumplimos con esto mínimo, que son normas anteriores, no voy a poder etiquetar mi ventana. No hace falta que sepan estos números, pero sí tener en cuenta que tiene que cumplir en lo máximo de cada caso. El 6 que les comentaba en el otro caso, y en estos casos en lo que es la deformación y el estanqueidad al agua. Entonces, ya entrando al final, ¿qué beneficio me da tener una ventana etiquetada? Que básicamente le doy una herramienta al usuario, permite conocer de alguna manera más. Sé que está consumiendo menos porque si la ventana es etiquetada, estamos hablando de una ventana que es eficiente y si bien no consume energía, de alguna manera influye mucho en el consumo de la vivienda en total. Entonces, eh, por eso es que somos parte de este equipo que hablábamos al principio, y vuelvo a agradecer a Matías por la invitación, y somos parte de ese grupo que venimos trabajando. Y como les decía, no me va a decir la etiqueta cuánto ahorro, pero me va a comparar una ventana respecto de otra. ¿Qué es lo otro importante de este aplicativo que les voy a contar muy brevemente, pero es muy sencillo, ustedes van a poder ingresar? Es libre y gratuito. Fue desarrollado por la subsecretaría. Si bien está apoyado por la Cámara, tanto lo que es la Cámara del Aluminio, que es Cayama, Caviplan, que es la Cámara del Vidrio, y la Asociación Argentina de PVC, de la cual yo soy parte, como parte de Tecnoperfiles, pero en este caso fui como la Asociación de PVC, la realidad es que, como les decía, todos esos valores están precargados, figuran como una declaración jurada, y yo puedo, la realidad, en la primera página de última hasta ir a defensa del consumidor si hay algo que yo quiero denunciar de lo de la etiqueta. La idea, como bien dice, es promoverlo. Esta va a ser la página que ustedes van a tener que entrar. Es muy simple, etiquetadoventanas.energia.gov.ar. Si no se acuerdan, como les decía, entran a la página de argentina.gov.ar, entran en etiquetado y les va a salir la conexión a la página. Eso les demuestra la veracidad que tiene. Son los valores tomados, como les decía, de la norma. Los valores los proporcionó la Cámara y a su vez cada uno de los integrantes. Y acá sí quiero entrar un segundo en detalle. Si ustedes, cuando están utilizando el etiquetado, hay alguna empresa o alguna línea que no encuentran, tengan en cuenta que es porque probablemente no cumple como para poder etiquetar. Si estoy tratando de colocar etiquetado una ventana que no tiene una buena infiltración, no va a estar. Si es una empresa que no hizo, digo, los deberes, porque estos ensayos que les mostré anteriormente, el ensayo de ventana de infiltración es físico, hay que poner una ventana y ensayarla. En el INTI o en nuestro caso, con el OK del INTI dentro de nuestro banco. Todo el resto del factor del K, del factor solar, etcétera, son simulados, pero hay que hacer los ensayos. Digamos, simulado por software, lo tienen que dar los valores, a eso me refería. Como les decía, pueden igual, está todo de alguna manera como una declaración jurada y tienen el OK de lo que es la ley de lealtad comercial y defensa del consumidor. Entonces, ya casi el final y contándole cómo se usa el aplicativo, bueno, ustedes pueden entrar en dos modalidades, una es como registrado y otra es sin registro. La única diferencia es que no me va a pedir ningún dato, ustedes probablemente la mayoría entre como sin registro, porque el registrado es el que va a etiquetar, el elaborador que va a imprimir la etiqueta.
La idea era, cuando hablamos con la gente de ministerio, que la verdad ha hecho un trabajo excelente, porque todo esto se hizo con la gente de ministerio, nuestro trabajo de horas de cámara, pero el trabajo lo hizo la gente del ministerio. ¿Qué era? Decirles que lo pudiera utilizar un profesional, un arquitecto, un maestro mayor de obra. Como les decía, va a ser todos los datos tal cual de la etiqueta, sin pedir datos personales. Y si es el registrado, que sería el carpintero o el elaborador, obviamente que le va a pedir el CUIT, la clave fiscal, pero va a entrar a la misma página con los mismos datos. Una vez ya se va a tener que escribir, hacer una serie de pasos que no van a este punto. Esta es la hoja principal, o sea, una vez que entro a etiquetado ventanas.energia.gov.ar, como yo vamos a ver básicamente lo que es acceso al sistema, y vamos a tener lo que corresponde a sin registrar o registrado. Una vez que entremos en sin registrar, van a entrar a esta página tan sencillo como esto, donde van a tener que colocar los datos de la ventana. Van a tener dos hojitas, datos del perfil y datos del vidrio. En el caso de datos de perfil es muy simple, porque es poner la cantidad de etiquetas, las medidas están en milímetros, me va a hacer el dibujo. Cuando yo complete todo esto que es desplegable, voy a tener que elegir material, me va a dar dos opciones, PVC o aluminio. Y una vez que yo ya elegí eso, ya va a seguir todos los datos: qué tipología, qué tipo de herraje, cantidad de hojas. Ahí ya elegir empresa. Y una vez que yo elija dentro de la línea que elegí, automáticamente me va a dar estos valores. Me va a dar el perímetro del área vidriada, que es un cálculo que hace, me va a dar el K, que como yo les decía está precargado, el valor de infiltración. ¿Se acuerdan que yo les decía que no podía ser superior a 6? Es el otro valor que va a salir acá, con lo cual si una ventana está arriba de 6, ya ni va a estar cargada acá, porque es una ventana que, como les decía, no puedo etiquetar. Esto es importante, me va a decir el acabado. Esto era algo que yo les conté del color. ¿Se acuerdan que les dije el tema del factor solar? En el aluminio es si es anodizado o pintado, y en el caso del PVC es si es foliado o si es el color de masa. Entonces, si ustedes hacen clic en la página ahí, les va a salir un cuadro que desarrollamos con INTI, para que según el color hay tres clases, A, B y C. Con eso me va a dar automáticamente el factor solar, o sea que tampoco es que lo tienen que averiguar. Una vez que hice esto, ya paso a la siguiente, que sería la del vidrio. Voy a completar qué tipo de vidrio es, si es un doble vidrio, si es un vidrio simple, porque está la posibilidad de etiquetado también. Si estoy en una zona en el norte donde probablemente no necesito más un vidrio con baja emisividad, con low WI o un buen factor solar, que un doble vidriado, entonces está la posibilidad de vidrio simple, vidrio doble y vidrio triple. Me va a preguntar si es con argón o con aire la cámara. El 90% de nuestras cámaras son con aire. Una vez que complete eso, voy a seguir con todos los datos, elegir el tipo de doble vidriado o de vidriado simple, y voy a tener, no se llega a ver acá, pero simplemente generar, y me va a generar la etiqueta y la coloca en el costado. Esto la verdad no es menor, porque pone perdón que corrí una siguiente, me va a colocar la etiqueta con las categorías, y aquí, aunque se ve muy chiquitito, van a ver que dice KBE. Ese es el K de la ventana, o sea, yo ya ahí voy a tener el valor de K de mi ventana. Por eso les insistía que lo usen como herramienta de diseño, para ver qué pasa si cambio la tipología, si cambio el material. Lo único que les recuerdo es que, como ustedes entran sin registrar, la mayoría de ustedes va a entrar así, lo que van a tener que hacer es o una captura de pantalla, o sacarle una foto, o tomar nota, porque cuando yo vuelva con el clic que quedan acá abajo, atrás, voy a perder esa información. Entonces, simplemente eso tener en cuenta. Pero es tan sencillo como esto, y es una herramienta muy poderosa, porque, como les decía, esto va empalmada a la norma de etiquetado de vivienda. Si yo pongo una buena ventana, me va a ayudar
a tener una buena calificación de ventana. Ya casi en el final, contarles que creo que esto es parte del objetivo de todo el proyecto de vivienda industrializada en hormigón, porque los objetivos son los que firmó Argentina. Hay que reducir el consumo en un 10%, hay que reducir las emisiones en un 15%, y si bien este año vamos con otro esquema y más lento, el programa de etiquetado sigue vigente. La idea era que querían hacer una ley de etiquetado, no sé, creo que se puede hacer en este año, pero este dato no es menor. El 27% del consumo final, y esto fue del 2017, sigue siendo del sector residencial, o sea que la vivienda es la que manda. La norma 11900 está dentro de las políticas públicas, como yo les decía, el manual de la vivienda de interés social exige que trabaje con la norma 11900, y nosotros somos todas empresas que sabemos que estamos dentro del esquema de sustentabilidad y dentro de esta base, con lo cual ayuda de alguna manera a que se pueda cumplir. Se hicieron pruebas piloto, como les comentaba, en estos lugares el año pasado, en Rosario y Santa Fe, Bariloche y Mendoza y Tucumán. Este año llegaron a ser presencial en Salta, se llegó a hacer lo que era en Cava en marzo, justo antes del comienzo de la pandemia, porque hacen cursos de certificadores, o sea, ya es un poquitito más avanzada la norma esta, que tiene un aplicativo también. Y en estos días se está haciendo lo que corresponde a Neuquén, con el esquema de e-learning vía online que se está empezando a hacer ahora. Comentarles esto, que creo que es el foco que no nos tenemos que olvidar, ¿no? No deja de ser una fuente más de energía la ventana. Eh, lo que nos queda, hay que hacer un marco regulatorio, entonces ese día va a ser obligatoria la norma, entonces va a ser obligatoria que la ventana sea eficiente, pero hay que tener un cambio cultural, un poco como promueve de alguna manera uno de los objetivos de este grupo, ¿no? Hay que tener un cambio. Entonces no quería dejar de terminar con estos dos slides contándoles, si bien era una optimización, no era una obra nueva, pero sí comentarles cómo fuimos de alguna manera honrados en ser elegidos por el INTI para, como material para optimización en Marambio, y lograr, que creo que eso es lo importante, una rebaja del 38% del gasoil antártico para un clima tan extremo como es, con un perfil nacional, con un vidrio nacional triple vidriado. Llegamos a este K de ventana, eh, que realmente era un triple vidriado 646, aquí ven las características, eh, y dejarles de alguna manera esta última imagen y ya darle paso a, de alguna manera, a Matías, que creo que no, la defensa, como hablábamos al principio, del medio ambiente es una obligación de todos. En este caso nosotros creo que fue doble el trabajo, y creo que los conceptos de la vivienda industrializada van mucho en esto, porque es el de alguna manera poder capacitar. Se llevaron las ventanas y las terminó colocando la misma gente del ejército, más allá que en la primer parte se los capacitó. Entonces, es un poco el alma, como decía, de este webinar, ¿no? El capacitar. Creo que tenemos que ir a ese tema, por eso es esta foto que quisimos agregar de la gente que colocó toda una parte, y es más, ahora durante la pandemia se colocaron todos estos ventanales que son enormes, se ven chiquitos, pero tienen 1,10 por 2 metros de altura y están frente al mar de Weddell con una presión, y logramos la mejor de las categorías, como les mostraba en la anterior, en zona 5, con la mejor posibilidad de etiqueta. Entonces, quería dejarles esto como de alguna manera una moraleja. Agradecer a Matías la posibilidad de haberles estado contando un poquito de todo, y ya dar el paso a que pueda de alguna manera Adrián contarles cómo se coloca, o sea, siguiendo la otra parte que decíamos que es muy sencilla, la parte de lo industrializado y la posibilidad de la capacitación,
y las patologías típicas que tenemos que tratar de tener en cuenta para no errar en esos puntos. Así que bueno, vuelvo a agradecerte, Matías, el habernos dado la posibilidad de llegar a toda la gente. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Adrián Milníquel. Pertenezco al servicio técnico de Tecnoperfiles. Y bueno, en este caso vamos a hablar un poco de lo que son la preparación de vanos, la instalación de las ventanas y la patología de las ventanas en sí. ¿Sí? De las patologías de la ventana, como bien le decía. Acá podemos ver, tenemos unos vanos ya terminados. En la foto de la derecha tenemos una obra que es en hormigón, ¿sí? En hormigón, como bien estuvo hablando anteriormente Adriana, este sistema de construcción. A la izquierda un vano en una vivienda normal, una vivienda húmeda, fabricación húmeda, con los vanos ya revocados con hidrófugo, ¿sí? Acá lo ideal es que el vano ya esté terminado en lo posible y con hidrófugo y si es posible pintado también, ¿sí? Ya con toda la terminación o bien pintado con su revestimiento que lleve, ya sea revestimiento texturado o el que sea, ¿sí? ¿Esto por qué? Nuestras ventanas siempre van, digamos, colocadas al final, ¿sí? A veces es medio difícil eso porque, bueno, la gente de obra quiere que le cerremos la obra en sí, que cerremos los huecos, pero lo ideal, y como vamos a ver más adelante, es en las patologías, lo ideal es que estén al final, ¿sí? Para que no suceda lo que más adelante ya vamos a ver. Esa obra, perdón que pasé la diapositiva, esa obra que anterior estuvimos en una obra que es en Comodoro Rivadavia, ¿sí? En el sur. Es una obra también hecha en hormigón, es una obra que era para el grupo de petroleros, ¿sí? Es toda también en hormigón. Estas ventanas están colocadas ahí mismo, fueron las primeras ventanas que se empezaron a colocar y a su vez instruyendo a la gente también de ahí de la obra, ¿sí? Porque la iban a instalar ellos, las ventanas, de qué manera se debe colocar, como ya lo vamos a ver más adelante, de qué manera y cómo se deben colocar las ventanas. Entonces ellos mismos se les brindó una capacitación para empezar a colocar las ventanas. En este caso, los vanos se pintaron, ¿sí? Se pintaron con una pintura hidrófuga para ya dar una base y colocar los marcos y sellarlos. Esta es la misma obra, ¿sí? Ahí ya hay las primeras ventanas que se empezaron a colocar, ¿sí? Y todo lo demás que iba a ser lo siguiente. Acá tenemos unos vanos, a la derecha tenemos unos vanos terminados, ¿sí? Con revestimiento texturado. Hay de frente, como pueden ver acá, ventanas colocadas y ventanas por colocar en este caso. Como les dije anteriormente, acá el vano ya está terminado, ¿sí? Con revestimiento texturado y al final se están colocando las ventanas, las aberturas. En la foto de la izquierda tenemos un vano como se pide normalmente con los 6 grados de inclinación en el umbral, ¿sí? Y después el borde donde va colocado enrasado del lado interior el marco de la ventana. No quiere decir que todos los vanos estén de esta forma, pero lo ideal es que tengan los 6 grados de inclinación siempre en el umbral, ¿sí? Bien, acá esto que quiero mostrarles es cómo se debería tomar la medida para hacer la fabricación de una ventana de PVC en un vano, ¿sí? Como pueden ver acá, yo puse un ejemplo de que tiene que estar entre un 10 y un 15 milímetros más chico en alto y en ancho la medida, ¿sí? De lo que es el vano. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque el PVC tiene mucha, con los cambios de temperatura, tiene mucha dilatación, ¿sí? Todos los materiales, inclusive el vano, va a tener movimiento, van a tener dilatación, pero
en este caso el PVC tiene bastante más dilatación. Entonces, lo ideal es que la ventana sea tomada, ¿sí?, unos 10 o 15 milímetros más chica, esto dependiendo también del tamaño de la ventana, ¿sí?, porque cuando más grande la ventana, más PVC tengo, más dilatación voy a tener. Entonces, en una ventana, digamos, tamaños normales, es la medida que se toma. ¿Por qué esa medida? Para que quede un espacio perimetral de la ventana entre 5 y 10 milímetros, ¿sí?, o 6 y 10 milímetros. Eso es perimetral, tanto en los laterales como en el umbral y en el dintel. Bien. Después, otro punto importante, antes de seguir o entrar, digamos, en la colocación, es el tema de la silicona, ¿sí?, silicona neutra. ¿Por qué usamos silicona neutra en la colocación de la ventana? En principio, la silicona neutra reacciona, digamos, con alcoholes, ¿sí? Por eso no larga olores, ¿sí?, al reaccionar con alcohol. Y a su vez, eso hace que sea apta para nuestras ventanas de PVC o los marcos de PVC. No le afecta, digamos, el curado de la silicona. En cambio, la silicona acética reacciona con ácidos, lo cual es perjudicial para el PVC. Por otro lado, la silicona acética es para poner en superficies o colocar en superficies lisas, ¿sí? Y la silicona neutra sirve para colocar en superficies lisas y porosas, ¿sí? Por eso, en el tema de construcción, es apta para colocar en los vanos y en las ventanas, ¿sí? Material liso en la ventana y material poroso en lo que es los vanos. Después, otra cualidad que tiene es que el recalcado o la extensión es de un 25%, lo que vendría a ser que contrae, dilata y contrae. Bien. Por lo tanto, por eso le hablaba también de la dilatación del PVC. En la silicona también necesitamos un espacio para que la silicona pueda, digamos, trabajar, tener un movimiento. Como pueden ver acá, la relación de sellado es 2 en 1, o sea, 2 en ancho y una parte en profundidad. Por eso le ponemos un fondo de junta en lo que es entre la ventana y el marco, para que tenga un fondo la silicona cuando se silicona la ventana. Bien, con esta relación de siliconado está apta la silicona, digamos, trabaja en condiciones normales. No se va a cortar, no se va a arrancar y no se va a despegar. Bien. Acá tenemos dos ejemplos de instalación, una instalación incorrecta, una instalación correcta. Yo hoy les nombré anteriormente que tenía que tener la luz perimetral, una luz de 6 milímetros perimetral, ¿sí?, en lo que es el marco contra el vano. En este caso hay un ejemplo que el marco en el umbral abajo está apoyado. Bien, esto está mal. ¿Está mal en qué sentido? Yo acá, por ejemplo, primero que no tengo lugar donde sellar del lado exterior con silicona. Bien, en algunas obras por ahí que se auditaron o que se fueron a ver, me comentaron que pusieron el sellador antes en el perfil o en el vano, en el piso, ¿sí?, en el umbral, para apoyar la ventana sobre la silicona. Pero si vamos al ejemplo que le comenté de lo que es la silicona, el recalcado y la dilatación, si yo apoyo el marco en el piso, la silicona acá se va a aplastar y me va a quedar una lámina muy finita de silicona. Entonces, ese porcentaje va a ser nada, ¿sí?, que es lo que debería trabajar, tener el movimiento de la silicona en sí, entre lo que es el marco, la silicona y el apoyo, el vano en este caso. En el caso de la derecha, tenemos una ventana, el mismo marco, ¿sí?, apoyado con una altura, o sea, una separación de 6 milímetros, donde va a ir la silicona. Entonces, colocando con esos 6 milímetros el marco apoyado, ahí sí la silicona va a tener, digamos, cuerpo y voy a tener esa relación que les mostré anteriormente en la dilatación y la contracción. Bien, habiéndoles explicado brevemente lo que es el funcionamiento, digamos, de la dilatación del PVC y en sí la silicona también, acá pasamos
a lo que es la ventana. Ya no les voy a hablar de cómo se fabrica una ventana de PVC, porque bueno, no era en sí la charla, pero bueno, tenemos la ventana elaborada ya, como en este caso, por nuestros elaboradores, ¿sí? Certificados, y ya tenemos la ventana lista, ya con la medida que tomamos anteriormente. Bien, ahora sí, ¿cómo se debería instalar la ventana? En los vanos que ya les estuvimos comentando anteriormente cómo deberían estar, que deberían estar terminados. La ventana, digamos, entonces ya tengo la medida tomada con la luz perimetral correspondiente. ¿Qué hago? La apoyo en el hueco del vano, ¿sí? Se calza abajo con calzos o con tipo de cuñas, normalmente se usan cuñas, ¿sí? Y se voy regulando la luz perimetral, ¿bien? A su vez, le voy colocando cuñas de arriba para ir posesionando la ventana. Luego, corrijo la luz a los laterales, ¿sí? Lo que vendría a ser la jamba. También le pongo cuños separadores. Y la enraso, la pongo enrasada. Normalmente nosotros acá en lo que es Argentina, enrasamos la ventana, la ponemos enrasada del lado interior, ¿sí? Esto no quita que se puede poner o en el centro del vano o afuera del lado exterior. Normalmente se trabaja del lado interior. Entonces se coloca a la parte más saliente del reboque, ¿sí? Que tengo para después poder colocar sin ningún problema la moldura interna. Y ahí voy encuñando en lo que es la parte superior y ya corrigiendo la parte lateral. Luego, una vez que, digamos, el marco ya está colocado en el vano, en el hueco, ¿sí? Voy a empezar a emplomar, ¿sí? Como se ve acá, y a nivelar la ventana. A su vez, también mido las diagonales, ¿sí? Eso para que, como ustedes ya sabrán, para corregir, digamos, la escuadra del marco y que después la ventana me funcione correctamente. Bien, yo acá le puse un ejemplito con ya calculo que ahora los colocadores estarán colocando con nivel láser que le tira todos los parámetros y es mucho más fácil, ¿no? Yo acá se lo puse a modo de ejemplo. Esto, luego de tenerla a medida, emplomada, nivelada, ¿qué hago? Agarro y espumo con espuma de poliuretano, ¿sí? Las 4 esquinas, ¿bien? Solamente las 4 esquinas. Entonces, cuando la espuma va secando, va tirando, el marco ya no se me va a correr de la medida que yo coloqué, de la medida que ya regulé anteriormente, que emplomé y nivelé. Ya me va a quedar fija, ¿bien? En algunos casos me dijeron, bueno, pero hasta que seca la silicona, perdón, la espuma, voy a perder tiempo. Seguramente en cualquier obra que tenga o que esté colocando ventana, voy a continuar colocando ventanas varias más. Entonces, cuando espero que esta ventana se seque, digamos, la espuma un par de horas, yo voy nivelando y emplomando otras ventanas. Bien. Luego de tener la ventana ya a la medida, teóricamente el marco ya viene taladrado con los agujeros de colocación del taller de fabricación. Bien. En caso de que no vengan, los puedo hacer in situ ahí mismo, pero normalmente ya vienen colocados pre-perforados. Los agujeros de instalación siempre, normalmente la ventana de PVC, por norma, ¿sí? Se perforan a 200 milímetros de la esquina, 200, 250 milímetros de cada esquina, y no más de 700 milímetros en lo que es la longitud entre tornillo y tornillo, ¿sí? En todo el perímetro. Bien. Entonces, una vez que yo hago el agujero, perforo el agujero en el vano, ¿sí? Como en este caso, voy a empezar a colocar los tornillos. Los tornillos de instalación que normalmente se usan son tornillos autoperforantes, o sea que no hace falta ningún tipo de postizo, tarúo, nada de eso. Directamente se agujerea con una mecha de vida de 6, ¿sí? Y se enrosca, se hace rosca con el mismo tornillo en lo que sea, ya sea hormigón, ya sea mampostería húmeda o el premarco que tenga el vano. Bien, una vez que yo tengo colocado ya
el marco, como en este caso, en todo el vano, con la luz perimetral correspondiente, atornillado, ¿sí? Voy a colocar lo que es el fondo de junta. El fondo de junta, como pueden ver acá, es un burlete de goma espuma, ¿sí? Con forma circular y viene de distintos diámetros. Bien, entonces ese fondo de junta lo voy a colocar del lado exterior siempre de mi marco, ¿sí? Como quedaría acá. Todos los marcos de PVC, la mayoría, tiene estas cavidades, ¿sí? Acá, que yo aprovecho la cavidad del lado exterior para colocar el fondo de junta. Bien, esto es en todo el perímetro de la ventana. ¿Sí? Lo que va a hacer este fondo de junta, como ya vamos a ver en las otras diapositivas, es que me va a separar la parte de la silicona exterior y la parte de la espuma que va a ir en el medio del marco. Una vez que yo tengo colocado todo el fondo de junta perimetral, voy a colocar del lado exterior lo que es la silicona neutra, que ya le estuve contando por qué la silicona neutra, ¿bien? Y del lado del centro del marco y del lado interior, la espuma de poliuretano, también en todo el perímetro, ¿bien? Por ende, el marco me quedaría de esta manera, ¿sí? Me quedaría la espuma de poliuretano, fondo de junta, sellador de silicona. Lo importante, acá lo más importante, es que la silicona tenga contacto en esta pared del perfil, ¿sí? De mi marco y el vano, ¿bien? Que esté entre el perfil y el vano. Esto hace a que tenga un buen sellado y hace la barrera de agua hacia el interior de lo que es la ventana en sí. Por eso también hablábamos que los vanos, ¿sí? Ya tienen que estar terminados y tienen que estar revestidos con hidrófugo, pintados o el revestimiento que tenga. ¿Por qué? Porque yo voy a siliconar o sellar arriba del vano contra la ventana, ¿bien? Contra el marco. Entonces, esto va a ser la barrera de agua que tenga la ventana hacia el interior de la vivienda. Una vez que tengo siliconado, sellado y espuma, voy a terminar con las tapajuntas. En este caso es lo que le comentaba, la tapajunta interior que va enrazada, ¿sí? a la pared y al marco. Esta tapajunta puede ir colocada con tornillo cabezón, como en este caso. Hay otras tapajuntas que son, tenemos varias tapajuntas de PVC, hay de 25 milímetros a 80 milímetros de ancho, ¿sí? Para tapar diversas holguras. Y normalmente del lado exterior es una cuarta caña. Bien, que la cuarta caña también va siliconada, va pegada con silicona una vez que se selló el marco con el vano. Esta cuarta caña tiene una funcionalidad que es estética, ¿sí? Y a su vez me va a tapar lo que es la silicona de los rayos UV, ¿bien? Y va a tener, al estar pegada también con silicona, va a tener una segunda barrera de agua. Me va a ayudar a que directamente acá no tenga un ingreso, digamos, un contacto directamente con el exterior y con el agua. Bien, acá es para mostrarles cómo quedaría, por ejemplo, una ventana de PVC con todas las terminaciones del lado interno, del lado interior. En este caso, más colocaciones, ¿sí? A la derecha una puerta interior con color madera, ¿sí? Con sus refuerzos inerciales, las molduras, una ventana importante. En esta foto pueden ver cómo queda la terminación exterior, como les decía recién, con la cuarta caña, ¿sí? En este caso la cuarta caña exterior, bien, toda terminadita, como pueden ver acá, ¿eh? Cómo quedaría terminada el lado exterior. Bien, entonces ya habiéndoles contado, digamos, cómo se coloca, cómo se hace la instalación de una ventana de PVC, cómo va el sellado exterior, cómo va el sellado interior, la holgura, la dilatación, la silicona. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la patología de la ventana para que ustedes ya habiendo visto, perdón, cómo es la colocación, vean qué pasa
si está mal colocada. Esta es una obra nueva, bien, este es el interior, ¿sí? de una ventana de PVC, que como pueden ver en esta zona donde está marcado, la pintura se arrugó, el revestimiento se arrugó, porque tuvo una entrada de agua, una entrada de humedad. Y por lo que pudimos ver al principio, la entrada de humedad fue abajo de la moldura, ¿sí? Abajo de la tapa junta, no por la ventana en sí, sino desde abajo. Acá podemos ver en otra ventana de la misma obra, ¿sí? Cómo se arruinó todo el revestimiento interno, siendo que es una obra nueva, era una obra a estrenar. Bien, el porqué entonces de la ventana de la entrada de humedad. Nos fuimos del lado exterior. Del lado exterior, en la misma ventana, tenía en lo que es el umbral un revestimiento texturado, ¿sí? Se ve inclusive muy prolijo, de los costados otra terminación de vano, las cuartacañas. En principio lo que no se vio por ahí es sellado de la cuartacaña, ¿sí? Contra el vano, pero bueno, el tema, como le dije anteriormente, el tema era que esté sellado el marco en sí y la cuartacaña sea más que nada una segunda barrera, ¿no? Pero bien, viendo que todavía ahí no teníamos, digamos, no pudimos ver por dónde entraba agua, retiramos la cuarta caña y ahí sí podemos ver, como le estoy mostrando acá en la foto, que el sellado entre el marco, ¿sí? Entre el marco y el texturado, el sellador, hay muy poco sellador, estaba pegado a la cuarta caña y entre el marco o el sellador y el texturado se despegó, no hay contacto. Entonces, acá directamente, obviamente, hay ingreso de agua, ¿sí? Y después tenemos otro problema, que en este caso se despegaba el texturado de lo que es el vano en sí, el revoque. Bien, entonces acá también hay otro problema. Por más que sellemos arriba del texturado, es posible que en algún momento, en alguna grieta, ingrese humedad entre el texturado despegado y el vano. Bien, entonces eso hay que tener también, digamos, mucho cuidado. Es conveniente que siempre, como les dije anteriormente, esté terminado el vano, pero que esa terminación o ese texturado que tenga esté bien adherido a lo que es el vano. Bien. Acá en estas diapositivas podemos también ver lo mismo. Esta no tiene terminación de cuarta caña afuera, ¿sí? Porque en este caso la terminaron directamente con el sellador del color. Pero, ¿qué pasó acá? O sea, acá no hubo fondo de junta, ¿sí? Y se puso sellador del lado afuera, pero un poco como un pintado. Entonces, con el tiempo se fue despegando el sellador, como pueden ver en estos huecos, del marco y del vano, ¿sí? Y por lo tanto hubo ingreso de agua. El ingreso de agua se nota adentro, se nota las manchas, como pueden ver en estas partes. Esta es una ventana, como les dije al principio, la ventana puede estar o puede estar rasada adentro o puede estar rasada afuera, no importa la posición. El tema es que tiene que estar bien sellada adentro. Bueno, en este caso apareció humedad del lado interior. Esto es problema del sello y del marco entre la ventana y el vano. En este caso también un vano con revestimiento texturado, ¿sí? Del lado exterior, que está correcto, el texturado, pero teníamos teniendo ingreso de agua, de ingreso de humedad del lado interior. Entonces, al retirar la cuarta caña, como podemos ver, retirar la cuarta caña estaba bien pegada, sellada contra el marco, pero se acuerda que al principio dije que el sellador tiene que tener, digamos, el cuerpo, tiene que tener una luz, ¿sí? Acá al estar pegada y al tener el PVC dilatación uno con otro, a su vez con el vano, el sellador se despega, se va gritando. Entonces empieza a ingresar humedad. Y en este caso, lo único que teníamos acá entre el marco y el vano es la espuma de poliuretano, ¿sí? Que en algunos casos inclusive con faltante. Entonces, claro que acá cuando la humedad, el agua ingresa directamente en la cuarta caña o pasa a la barrera de la cuarta caña, que es más que nada estético,
ya obviamente ingresa humedad hacia adentro. En este caso es similar al caso anterior, ¿sí? Acá la silicona que se puede observar es solamente para pegar la cuarta caña, ¿sí? En parte, en distintos puntos, pero no tiene puesto, digamos, sellador entre el marco y el vano. Acá también tenemos, se puede dar otro problema, porque acá tenemos un umbral, a pesar de que tiene la inclinación, pero está revestido con piedra. Y tenemos las uniones de la piedra, digamos, sin nada, sin ningún, digamos, aislante. Entonces, acá podemos llegar a tener entrada de agua también por el umbral. Acá, obviamente, se hubiera recomendado poner o algún umbral entero, continuo, y no con las uniones de la piedra, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá del umbral, como les dije que debería estar terminado, tampoco estaba bien colocada o instalada la ventana de PVC. Bien, no estaba sellada del lado exterior. Bien, acá vamos a ver otro tipo de patologías, ¿sí? Que es también por sellado incorrecto, revoque sobre los marcos, ¿sí? No abajo, sino sobre, falta de terminación de los vanos y sin espacios entre lo que hablamos anteriormente, el espacio que tiene que tener el PVC con respecto a los vanos. Esta obra también es una obra en hormigón, ¿sí? Con los vanos bien terminados, pero acá hubo, digamos, una mala colocación en principio. Acá lo que se hizo es, se colocó la ventana, la abertura, se espumó completa, ¿sí? Y entonces la espuma obviamente tiene un sobrante hacia afuera, al haber secado tiene un sobrante hacia afuera, no tiene fondo de junta. Entonces, en este caso ya la espuma me quita el lugar para el sellado, ¿sí? El sellado yo lo tengo que hacer entre, ¿se acuerdan que les dije? Entre el marco y el vano. Entonces, acá ya no tengo, por más que yo raspe la espuma, ¿sí? Voy a raspar la espuma y me va a quedar resto de espuma. Entonces, voy a sellar sobre los restos de espuma y no me va a quedar un buen sellado. Lo ideal es que el vano y el marco me quede limpio en los dos contactos con el sellador. Por eso es recomendable, ¿sí? Y un mejor sellado usar un fondo de junta. En la foto acá de la derecha, el caso es que no tengo lugar, no dejaron lugar, o sea, la ventana está más grande de la medida, está mal tomada, y está apoyada directamente sobre el vano. Entonces acá cuando la ventana está, el marco empiece a moverse o a dilatar con los cambios de temperatura, es muy factible que se rompa alguna esquina, se rasgue alguna esquina soldada del marco al no tener lugar para dilatar, ¿sí? Y a su vez no voy a tener lugar para sellar. Acá no me queda lugar para sellar. Entonces, ponerle sellador por arriba y la cuarta caña, ya lo vimos en la diapositiva anterior, que no es una buena idea. O sea, la cuarta caña se despega, hay ingreso de humedad y yo ya al ingresar humedad, si le pongo una cuarta caña arriba o pinto arriba, no voy a tener, no voy a poder parar el ingreso de agua, ¿sí? En este caso, se colocó la ventana antes de terminar el vano, ¿sí? Se colocó, y acá hay otro, pueden ver otro error que hay, o sea, los tornillos de fijación del marco, ¿sí? A pesar de que, bueno, están también mal distribuidos, salieron afuera de lo que es el cuerpo de hormigón, están torcidos. Entonces, acá ya quedaron sueltos, los tornillos no roscaron, no hicieron rosca en lo que es el vano. Entonces, acá la ventana, ya los tornillos no van a ser, no van a tener resultado, quedó solamente espumada, pero a pesar ya de estos errores iniciales, acá van a terminar el vano, como vamos a ver más adelante, se va a terminar luego, ¿sí? Después. Entonces, como acá no me queda otra alternativa que terminar el vano en contra del perfil. Y en contra del perfil no me deja lugar para el sellado. Bien, este vano acá de la derecha es el mismo vano o uno de los vanos como vimos en la foto anterior, ¿sí? Por ende, se terminó con el umbral, con la inclinación como corresponde, pero se terminó en contra del perfil y lo mismo que la terminación del revoque,
¿sí? O el revestimiento se terminó en contra del perfil. Y es más, acá, en esta parte que ustedes pueden ver este sombreado es la protección del perfil, ¿sí? La lámina que se debe sacar cuando se coloca la ventana. En este caso no se sacó, perdón, y se revocó encima. Bien, entonces, ¿qué pasa en este caso? Como les dije que el perfil de PVC tiene dilatación, obviamente los vanos también, pero en distintas proporciones, acá se va a producir una grieta, ¿sí? Entre el perfil y el revoque se va a producir una grieta. Y en esta grieta, obviamente, voy a tener ingreso de humedad y no la voy a poder sellar, ¿sí? El sellado que yo haga acá arriba, pintado, o con la cuarta caña, no es efectivo, ¿sí? Me va a durar 1 o 2 meses mientras el sellador, la cuarta caña esté bien, pero cuando empiece a mover, empiece a dilatar con los cambios de temperatura, en alguna parte voy a tener un ingreso de agua y acá una vez que me pasa la cuarta caña el agua se va hacia adentro, empieza a correr el agua y se va hacia adentro. En esta foto de la izquierda, bueno, acá, ¿qué les podría decir? Esto ya es un poco, perdón la expresión, pero un desastre como está instalada. No se tuvo en cuenta acá la limpieza, no se tuvo en cuenta el revoque se terminó sobre el PVC, ¿sí? El umbral ya está agrietado, y acá seguramente ya tiene ingreso de humedad. Y después, este tema de acá de la suciedad, yo ya no lo puedo sacar más. Una vez que se pega en el perfil de PVC, material, revoque, lo que sea, es muy difícil sacarlo. Voy a tener que rayarlo, ¿sí? Rasquetearlo, y después voy a tener que hacer un proceso de lijado del perfil con una lija muy finita, y nunca va a quedar el perfil como debería quedar, ¿sí? Estéticamente. Ya lo voy a estropear en sí. Bueno, acá tenemos otro umbral, ¿sí? Otro vano que también está terminado el revoque en contra del perfil, y a su vez el revoque o el revestimiento que tiene arriba, ¿sí? Ya obviamente como lo pueden ver está levantado y está todo saltado, por lo tanto acá, como ya les dije anteriormente, ve que se produce una grieta, ¿sí? Entonces todo el agua que pueda llegar a caer en esta parte se va a meter abajo de la grieta, se va a meter adentro de la grieta y se va a ir para adentro, obviamente, ¿no? Bien, acá en esta pared se colocó obviamente la ventana también antes de tiempo, ¿sí? Se espumó la ventana, se cerró el hueco, y en la parte exterior obviamente acá falta una terminación. La verdad, sinceramente no sé qué terminación iban a terminar acá, pero bueno, cualquier terminación que le haga revoque, terminación vista, lo que sea, también voy a tener que terminar arriba del marco de la ventana, ¿sí? Y ya no voy a tener lugar para sellar. Acuérdense en que dijimos que lo principal y que no entre humedad es el sellado del lado exterior. La espuma solamente es estructural y va en todo el contorno de la ventana para sostenerla estructuralmente y que quede relleno el hueco. Bien, la holgura que va a quedar entre el marco y el vano, ¿sí? Pero no me para la humedad, no para el agua. Lo que me va a parar el agua es el sellado de silicona neutra. En este caso tengo colocada una ventana PVC, es una ventana tipo balcón, es una puerta tipo balcón, ¿sí? Y acá lo que no se tuvo en cuenta es la terminación del piso interior, ¿sí? Entonces, por más que yo tenga en los laterales la espuma y supuestamente la holgura necesaria, pero terminé con un piso o con la carpeta niveladora sobre el marco, sobre el umbral. Entonces, en este caso, la dilatación del marco se me va a formar una grieta acá, a su vez está digamos, la carpeta hecha sobre, sin sacar la capa de protección del perfil, ¿no? De PVC, o sea que está encimado todo arriba, y a su vez seguramente va un revestimiento de piso acá arriba, que me va a chocar o me va a pasar muy justo con la hoja corrediza en este caso. ¿Sí? Entonces tampoco se tuvo en cuenta la altura y la luz. Si yo quiero hacer esto acá, poner esta ventana balcón, yo tengo que poner otro perfil acá afuera, ¿sí? Como pueden ver, para formar una caja, ¿sí? A donde termina el piso.
y tener lugar para que el perfil de la ventana, el marco, tenga la dilatación correspondiente. Bien. En esta foto podemos ver un poco lo mismo anterior, o sea, el revoque texturado, el revestimiento texturado fue terminado arriba, sobre el marco, ¿bien? Y ya sucede lo mismo que le estuve comentando anteriormente. No puedo hacer el sellado correspondiente entre marco y vano, ¿sí? Acá, como pueden ver, tampoco hay lugar. Si yo quisiera sellar acá arriba, ya no podría, ¿sí? Porque si yo pongo una cuarta caña, como les dije anteriormente, estoy sellando arriba y no va a ser un buen sellado. Esta es una ventana ya con más tiempo, ¿sí? Una ventana laminada, un gris. Y acá tenemos varios problemas. O sea, acá se agregó un marco mosquitero, ¿sí? Un marco para una hoja mosquitero, donde en principio no tengo el agujero de desagüe como corresponde. Tengo el agujero de desagüe que está muy desprolijo del marco. Acá se va a formar una cámara de agua, digamos, ¿sí? Que no va a tener el mismo desagüe que adentro, o sea, va a ser un embudo. Entonces, de por sí acá, este es un marco agregado. Entonces, marco con marco, ¿bien? Y acá no voy a tener desagüe, entonces se va a formar una pequeña pileta de agua. A su vez, el marco fue puesto también sin la holgura necesaria. Entonces acá pueden ver que sellaron arriba, ¿sí? Tipo pintado encima. Y como ven, yo les dije anteriormente, ve que se despega el sellador, ¿sí? Y cuando no está en el medio entre marco y el vano, el sellador se despega. Y acá ya empieza obviamente a ingresar humedad, más allá de que tengo varios problemitas más en lo que es en la terminación del vano, ¿no? O en la unión de los laterales del vano. Bien, acá otros tipos de patología, ¿sí? Instalación antes de tiempo, maltrato de la ventana y obviamente la suciedad en sí de las ventanas. Esto es lo que les dije un poquito anteriormente, cuando empezó la charla, que las ventanas, los vanos tienen que estar terminados en sí, lo más que se pueda. Yo vuelvo a ser insistente, sé que por ahí es difícil en una obra, digamos, coordinar los tiempos y que las ventanas sean instaladas al final, porque bueno, como ya dijimos, se quieren hacer los cerramientos, quieren que la obra empiece a cerrarse por distintos motivos. Pero después lo que me sucede es esto que estamos viendo acá. O sea, del lado interior todavía no tengo los pisos, ¿sí? Los revestimientos, del otro lado sí, pero el vano no está terminado, la ventana no pudo ser bien sellada y ponerle las terminaciones como corresponde. Acá, como pueden ver, pusieron listones de madera porque seguramente pasan con máquinas, con carretillas, bueno, es un paso de máquinas y se está estropeando todo lo que es el marco de la ventana. Como pueden ver, tienen golpes las guías. Estas guías ya hay que cambiarlas en sí, hay que sacarlas, poner guías nuevas y en principio hay que ver si no se rompió el marco de PVC, ¿sí? Adentro. Por otro lado, como pueden ver, tiene mucha suciedad, ¿sí? Cascotitos. Como podemos ver la misma foto del otro lado, ¿sí? Material pegado en la hoja del revoque. Acá adentro, en esta cámara de agua, yo tengo los desagües que van a salir al exterior después, la entrada. Bueno, esos desagües, como podemos ver acá atrás, se llenan de mugre, de cascotitos, y esto no los voy a poder limpiar nunca más adentro del perfil. Es distinto cuando yo tengo colocada, digamos, una ventana ya instalada en una casa, en una obra, en un departamento, y se me tapen los desagües por suciedad normal, que es el polvo, la tierra, suele pasar. Bueno, eso con un mantenimiento, con aire comprimido, con un alambrecito y agua, yo lo puedo destapar, ¿sí? Se va drenando y se va. Pero adentro de las cámaras del perfil, cuando cae este tipo de suciedad, cascotitos, ladrillitos, esto se queda trabado dentro de las cámaras y ahí sí no lo puedo sacar más, no lo puedo limpiar. Directamente tengo que cambiar el marco de la ventana. En este caso,
tengo suciedad o revoque pegado en la guía de aluminio, ¿sí? Que también acá no hay manera de sacarlo si no lo raspo. Al rasparlo ya le quito el anodizado de la guía, ¿sí? Y la guía se empieza a deteriorar. Después, acá arriba las ruedas de la hoja empiezan a romperse, a correr mal, las hojas no van a correr suave. Bueno, tengo infinidad digamos, del mal funcionamiento de lo que es la ventana. Seguimos con el tema de la suciedad. Acá les señalé, esto es un desagüe, esto es un marco fijo, ¿sí? Un marco de una ventana de abrir, no es corredizo, y tengo un desagüe. En este caso es una proyectante. Como les dije, acá va a caer cascotito adentro y esto no lo puedo limpiar nunca más, ¿sí? Esta ventana a su vez es laminada, es color madera, foliada. Acá está, como pueden ver, está raspado. El foliado, laminado, ya no lo puedo, digamos, retocar, no lo puedo salvar si tiene este tipo de raspadura, así que el marco me queda arruinado. Yo puedo, digamos, cuando salvarlo si tiene una rayita, si tiene una marquita, hay correctores de los distintos colores de la masa del perfil foliado, que también lo uso cuando hago una soldadura, entonces se le pasa arriba del foil en la soldadura y me queda el mismo color del foliado. Eso sí lo puedo solucionar, pero este tipo de rayadura o saltaduras del foil ya no lo puedo solucionar. Bien, esta ventana es muy parecida a la anterior. Pueden ver acá tengo un marco perimetral, ¿sí? Falta todavía la colocación de los pisos, hay circulación de máquinas, de herramientas, del interior hacia el exterior o viceversa. Es un lugar de paso en la obra que no está terminada. Acá obviamente no debería haberse puesto este marco porque todavía se está trabajando y le falta bastante a la obra para la terminación. Y el marco en definitiva ya está arruinado, ¿sí? Acá la única solución es cambiar el marco más al final de la obra. Esto después obviamente, yo no quiero entrar mucho en el tema este del contratista, del instalador, pero bueno, acá después, como todos sabrán, empiezan los problemas de quién se hace cargo de un marco nuevo, de hacer de vuelta la ventana, de los gastos de colocación, de los gastos en sí. Entonces, esas son digamos, todas las controversias que trae el instalar una ventana, digamos, no en el tiempo adecuado, ¿no es cierto? Acá lo mismo, ¿sí? Acá ya están los pisos, pero tenemos mucha mugre también de revoque, ladrillitos. Esto es una ventana corrediza. Bien, acá tenemos felpa. Esta felpa tiene material duro, material pegado, material de revoque, ¿sí? Esto va a hacer a que en sí no va a tener la aislación que debería tener después por más que yo sopleteo limpie esto, la aislación adecuada, porque la felpa ya va a quedar endurecida, no va a tener el mismo, digamos, cierre que debería tener cuando la felpa está en óptimas condiciones, ¿no? En este caso lo mismo, pueden ver acá una hoja corrediza, ¿sí? Acá las ruedas están trabajando ven, en esta parte pueden ver acá, están trabajando sobre mugre en la guía pegada, se deterioran las ruedas, se deteriora la guía, los agujeros que tiene que tener la ventana se llenan de mugre adentro de las cámaras y como pueden ver acá, la felpa, como le dije anteriormente, la felpa acá ya tiene durezas pegadas que a su vez también me rayan lo que es el marco de la hoja, ¿no? De la ventana. Bueno, esta es una de las últimas diapositivas. Ni hablar acá, como puse en el título, sin palabras, ¿no? Con la suciedad. Acá tengo también un desagüe, ¿sí? En un marco de una ventana de abrir. El burlete de PVC, ¿sí? Que ya no está actuando o se rompe, digamos, es como que se marca con la suciedad y queda ya marcado, ¿sí? Cuando cierro la hoja. La suciedad que se va dentro de los desagües y todavía no está terminada en sí la obra. Entonces, esto es lo que principalmente y en la mayoría de las obras se ve, ¿no? El cerrar la obra antes de tiempo y estropear, digamos, lo que es las aberturas. Bien,
Entonces, habría mucho más fotos y patologías para mostrar, pero estas son las más relevantes, digamos, y lo que quería un poco que no se haga tan larga la charla. Así que bueno, agradecido yo por participar de la invitación, principalmente a Matías con estas charlas. Y bueno, nada, quedo a disposición y gracias por habernos invitado.